Lo mejor del segundo debate presidencial. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Ahora sí, a partir del 1 de diciembre de 2018 cambió el modelo económico en nuestro país. El viejo modelo, el neoliberalismo, el que representa a la candidata del PRIAN, significó privatizaciones con corrupción, deudas privadas convertidas en públicas como el Fobaproa o el rescate carretero, pensiones de hambre, bajos salarios, aumento de impuestos. En cambio, el modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones, sin aumentar los impuestos. Ha habido programas para el bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional. El neoliberalismo fracasó. Ahora nos toca la transformación. México tiene una gran oportunidad para ser un país próspero en los próximos años, gracias al fenómeno del nearshoring, que está relocalizando las inversiones de Asia a el sur de los Estados Unidos y el norte de México. Todo el país puede aprovechar esa oportunidad si resolvemos 4 pendientes. El primero es seguridad, y ahí somos la única alternativa a la militarización que empezó con Calderón, pero que ha seguido en este sexenio sin resultados para tu familia. Energías, donde México se necesita mover con el sol, con el viento, cambiar un modelo que abastezca a la inversión de energía. Agua, con un plan nacional de infraestructura hídrica que relance al sector productivo mexicano y, por supuesto, el más importante, una revolución educativa que permita igualdad de oportunidades para que todas y todos sean parte de la prosperidad. En el pasado debate yo llamé a Claudia por su nombre. Veo que ella no lo va a hacer. Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narcopartido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Si salieras al mercado te darías cuenta que la tortilla pasó de 14 a 22 pesos. El frijol de 22 a 40 pesos, el aceite de 26 a 40 pesos, el huevo de 32 a 50 pesos. La realidad es que a los mexicanos el dinero no les alcanza. Vamos a trabajar para que tengas un empleo bien pagado, aprovechando la relocalización de empresas. Ahora, en este sexenio, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido aumento en los salarios, ha habido más empleo. Ahora voy a decir cada uno de los logros de este gobierno. Y es muy claro, qué bueno que la candidata del PRIAN ha aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. Nosotros representamos la transformación y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México y por eso vamos a continuar con la transformación y avanzar con la transformación. En el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10,000 pesos al mes. Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país. Quisiera que contestara la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia. Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica, todos por concurso. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales. Primero, el gobierno de Morena le quitó los recursos a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles. Después le quitó los recursos a los fondos como el Fonden y también a los fondos de salud. Sí endeudaron al país.
Hoy cada mexicano debe 128,000 pesos, 45,000 pesos que cuando ellos llegaron. Por eso le digo que dice mentiras, por eso es la candidata de las mentiras. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores. Se quieren robar las Afores. Esas Afores tienen nombre y apellido. Esas personas deben de ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos. Es increíble porque vamos a hablar de las Afores. Se aprobó una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores, es decir, recuperar las pensiones. Todos los programas sociales, que es falso, que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Yo decido por mí, los programas sociales se quedan. Y ahora sí vamos a hablar de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de su titular de 2000 a 2006, porque ella habla de que cuidó a los pueblos indígenas. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es proba, ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRIAN. Primero, tomarle la palabra a Claudia Sheinbaum. Ella es candidata del partido que tiene mayoría hoy en el Congreso. Con sus votos podríamos aprobar la jornada laboral digna con 2 días de descanso a la semana. Con sus votos podríamos aprobar que este país tenga un ingreso mínimo universal. Pero no lo hicieron porque Fox no hizo eso. Y si está en contra de la explotación, ¿está a favor o en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Yo estoy a favor siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. Pero a la que sí se hizo de una vivienda fue la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum la vez pasada dijo que no, a la que me referí, que a los 60 años no tenía casa, era ella, y lo sacaron de contexto. Y ya vimos que no solo tenía 4 casas. Y esta la invadió, se la robó y la escondió. Sí, soy Xochitl Gálvez, no Fox. Fox está en su rancho, yo me mando sola. La pobreza urbana ha crecido y hay varias causas. La primera es el costo del transporte público. La segunda es que tienen que comprar medicamentos. La tercera es vivienda. Y ahora tienen que comprar pipas de agua, hasta 200 pesos más caras que el metro cúbico que reciben en su casa por culpa de la señora de las mentiras. Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Y termino. La única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera. Hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal.
bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera de Rocío Nale en Dos Bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad. Y yo le pregunto a la candidata de Morena, a la candidata de las mentiras, si va a investigar a los hijos del presidente o propondrá que se haga ante las evidencias de la venta de balastro a sobrecosto. Es un robadero, Dos Bocas y el Tren Maya. Por alusión, ¿quiere responder, candidata Sheinbaum? La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia, pero miren, vamos a hablar de la infraestructura que desarrollamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Pues hablemos del metro, porque aquí la candidata de las mentiras, pues dice que no tiene nada que ver en la caída. DNB, la empresa que ella contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura. Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. La línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Repsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12. Ahora, lo que no están diciendo, mientras fui jefa de gobierno, es que durante el gobierno anterior, el de Mancera, donde trabajó Chertoriski, por cierto, no se reconstruyeron ninguna de las viviendas que cayeron durante el sismo del 2017. Hay que agregar a las 100,000 acciones de vivienda que hicimos durante nuestro gobierno, 25,000 viviendas que fueron reconstruidas después de que no hubo reconstrucción. Vamos a pasar a las propuestas en la siguiente intervención. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, 3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta. Yo le podría decir narcocandidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, narcocandidata. Lo mejor del segundo debate presidencial. Síguelo en www.aristeguinoticias.com.